Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 6. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 3 de esta serie, que se titula Vivir en Cristo. Vamos a estar mirando algunas cosas importantes con respecto a la vida cristiana. Y en este caso recuerden que la carta a los tesalonicenses es una carta muy enfocada a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, alguien que está esperando a Cristo es una persona o es un cristiano que vive en Cristo. Y quiero dedicarme un poco en esta enseñanza a abordar qué es eso. Porque hoy mucha gente tiene malentendido qué es vivir en Cristo. Por decir, algunas gentes piensan que vivir en Cristo es no ver televisión. Y aquel que lo hace está bien. Pero aquel que no lo hace también está bien. ¿Okay? Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Vivir en Cristo no significa que debamos de comer o no comer cosas. O que si todos nos vamos a peinar de cierta manera. Vivir en Cristo no tiene nada que ver con eso. Y muchas gentes, principalmente iglesias legalistas. ¿Qué cosa es el legalismo? El legalismo es que yo le doy poder a lo que yo hago. O sea, que yo me siento más santo porque yo jamás utilizo el color negro. Entonces eso no tiene nada que ver. Pero hay gente que es así. Gente que dice, es que si te pones el color negro es de las tinieblas. ¿Quién dice? Es que las tinieblas son así. Bueno, eso es lo que tú piensas. No, es que por si no se debe comer moronga. El que come moronga está pecando. Y bueno, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice que no sangre. Bueno, pero eso tenía su razón. Pero después dice la Biblia que nada de lo que entra al hombre contamina. ¿Qué cosa es nada? Pues nada. No, pero en el concilio dijeron que no debía comerse sangre. Bueno, ahí lo dijeron, porque recuerda que el concilio, ¿qué es lo que estaba discutiéndose en ese concilio? Hechos capítulo 15, ¿qué se estaba discutiendo? Que los gentiles se habían unido a la iglesia, y los gentiles tienen ese tipo de costumbres, de que sacrificaban animales a Zeus, sacrificaban animales al César, y bebían todos de la sangre del animal muerto. Entonces, por eso se les dice que se abstengan de sangre, por eso se les dice eso. Pero después Pablo dice en 1 Corintios que de todo lo que se vende en la carnicería se puede comer, siempre y cuando se tenga, primeramente, dos cosas importantes: se dé gracias, y segundo, que no tengas una conciencia débil. Es decir, que si tú crees que por comer eso tú estás pecando, pues no te lo comas entonces. E investiga más. O sea, si tú crees que esto es algo malo en tu conciencia y tú dices, no, yo siento que peco si hago esto, bueno, entonces no lo hagas. No lo hagas, investiga más, porque tu conciencia va a ser más fuerte a medida que tú tengas más conocimiento. Si tú no tienes mucho conocimiento, por eso existen los tabús, de que no pases por debajo de la escalera. No, tirases la sal, ya son la mala suerte. Pasó un gato negro enfrente de ti. Ese tipo de cosas, pues, ¿quién las inventó? Pues alguien que no tenía mucho conocimiento. Entonces, hermanos, vivir la vida cristiana pues no son cosas de si dejo o como tal comida. Pues eso no tiene nada que ver. Y muchos reducen el cristianismo a eso. Y entonces cuando reducimos el cristianismo a eso, se nos hace muy pesado el cristianismo. Pero vamos a comenzar allí, 1 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bien, entonces, nuevamente,
Una de las cosas que debemos tener en claro es que el cristianismo no es un conjunto de normas. Obviamente, la libertad tiene que tener reglas. Eso es muy claro. Muchos piensan que libertad es que nadie me diga nada, que yo pueda hacer lo que yo quiera. Y otra cosa importante, muchos piensan que libertad es que a mí no me lleguen las consecuencias. Y claramente que no es así. La libertad tiene reglas y debe tener reglas, porque una libertad sin reglas te mata. O sea, empiezas a incurrir en cosas que van a hacer tu vida pesada. Entonces, obviamente el cristiano debe tener reglas, debe tener en cuenta muchas cosas, y una de las cosas que debe tener en cuenta es que si lo que hace es para gloria de Dios. Pero reducir el cristianismo a que si te comportas de esta manera, entonces sí eres cristiano, o si te comportas de esta manera, entonces no eres cristiano. Y Pablo habla mucho de esto en Romanos, y quiero leer ese pasaje y meditar un poco en él. Romanos capítulo 14, verso 16. Quiero leer ese pasaje y meditar un poco, analizar un poco estas palabras que están en este pasaje. Romanos capítulo 14, versículo 16. Dice esto: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, fíjense lo que dice este pasaje, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no se reduce a lo que puedas comer o no puedas comer. O sea, si comes camarón, porque estaba prohibido el camarón en el Antiguo Testamento, estaba prohibido. El camarón no lo podías comer. Entonces, si comes un cóctel de camarón, ¿estás pecando? Pues no. Pero hay gente que tal vez tenga esa conciencia débil y diga, sí estoy pecando. Pues no te lo comas. Abstente del ceviche. ¿No? Entonces, dice ahí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A ver, viene aquí una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que Pablo está tratando cosas que son estrictamente secundarias. Por decir, una cosa estrictamente secundaria y que muchos vamos a empezar a ver en estas fechas que condenan a gente cristiana, es si ponen arbolito o no. Aquí en la iglesia no vamos a poner, porque la iglesia no estamos aquí para celebrar fiestas, en el sentido de que no, pues la Navidad llegó, pongamos aquí en la iglesia nuestro árbol. No, aquí en la iglesia es para adorar a Cristo, y Él es el máximo punto al cual venimos a ver, es a Cristo. De Él predicamos, a Él exaltamos, a Él adoramos, a Él le cantamos. Pero si tú en tu casa tú dices, no, pues a mí me gustan las luces, me gusta que me llegue la factura alta, ¿no?, de la luz, está bien. Pero ya llega la gente, no, el que ponga eso es hijo del diablo. ¿Dónde dices? Ese es el problema de este tipo de cosas, hermanos, que podemos llegar hasta el punto de la condenación. No, es que la casa del pastor, la casa del hermano, tiene una figura en su casa de la Santa Cena. ¿Han visto esos cuadros? ¿Sí? Y si tienes esos cuadros, ¿qué? ¿Te vas al infierno? ¿Porque tienes ese cuadro? Bueno, todo depende. Si tú dices, es que Jesús está allí y siento que me mira, ahí hay un problema contigo. Porque obviamente que no. Pero, si tú tienes un cuadro que está adornando, pues, tu comedor, tu sala, está bien, está bien. El problema es que si yo voy y yo digo que si el hermano, porque tiene esa pintura, es hijo del diablo, hay que analizarla, ¿no? Hay que analizarlo. No podemos llegar hasta ese punto, porque son cosas secundarias. El reino de Dios, entonces, hermano, no se reduce a si tienes un cuadro o no. El reino de Dios no se reduce a si tienes un cuadro o no. O que si tienes zapatos, no sé, de tal marca. No se reduce a eso.
Eso es por decir, el punto del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad dice que si tú tienes, entonces tú eres un hijo de Dios porque tienes. Y el que no tiene, es que el diablo le está robando su bendición. Es lo que dicen ellos. Son cosas estrictamente secundarias. Porque imaginémonos entonces a Pablo, que cuando dijo en Filipenses capítulo 4 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el contexto de ese pasaje de Filipenses 4 es que él estaba en prisión y tenía necesidad económica. Pero él decía, sé vivir ¿en dónde? En la opulencia, y sé vivir en la escasez. No, Pablo, reprendo tus palabras, porque si estás viviendo en la escasez es el diablo. Entonces, o sea, no tiene nada que ver. Si fuese así como estos hombres predican, entonces también Cristo, pues, el diablo le estaba robando su bendición, porque Cristo le dijo a un hombre que las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el hombre a veces no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿quién se contradice o cómo le hacemos ahí? Entonces, la vida cristiana se caracteriza por ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso se caracteriza. Y que nos lleve primeramente a la justicia. Por eso dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Primeramente, justicia. ¿A qué se refiere? Se refiere a justicia, es que la vida cristiana consiste en agradar a Dios. En eso consiste. Por sobre todas las cosas, y no a mí mismo. En eso consiste la vida cristiana. Tú tienes que vivir ahora para Cristo. ¿Cómo es vivir para Cristo? ¿Que me vuelva sacerdote, obispo, monseñor? No. Pero ¿cómo agradas a Dios? Cumpliendo lo que Dios te dice. Un esposo, ¿cómo agradas a Dios? Amando a su esposa. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cuándo agradas a Dios? Cuando la amas, cuando la proteges, cuando ves por ella, cuando la sustentas y la cuidas. Entonces agradas a Dios y no a ti mismo. ¿Cuándo agrada a Dios? Cuando respeto a mi esposo. ¿Cuándo agrada a Dios? Cuando honro a mis padres. ¿Cuándo agrada a Dios? Cuando hablo de una manera correcta. Ahí agrado a Dios. O sea, no tiene que ver con que si me vestí de tal manera o no me vestí de tal manera. No tiene que ver con eso. Eso va a impactar después, hermanos. Pero no, el cristianismo no es solamente eso. Es justicia, paz y gozo. O sea, justicia significa que agrado a Dios por sobre todas las cosas. Que agrado a Dios porque en mi negocio trato de hacer lo más decente posible. O sea, no perfecto, pero trato de no robar, dando precios justos, ¿no? O sea, haciendo lo que es correcto, ¿no? Imaginémonos que vendes gas, ¿no? Y ya el gobierno te puso un tope de precio y tú dices, no, pues yo como quiero hacerme rico rápido, pues le subo. ¿Tú crees que agradas a Dios con eso? Primeramente a la gente no, porque va a decir que eres bien carero, ¿no? Pero después a Dios no le agradas. Luego, siguiente, paz. ¿Qué quiere decir paz? Es decir, que no traiga una condenación. Donde casi digo que este hombre no es cristiano. Porque pone arbolito de Navidad en su casa. Porque pone un tapete de bienvenidos. ¿Ah? Es que en serio, hermanos, hay gente de verdad, o sea, es muy escrupulosa, vamos a ponerlo así, muy escrupulosa, de verdad. Entonces la vida cristiana no se reduce a eso, hermanos. Entonces, ¿por qué dice que es una vida de paz? Porque imagínate que tú estás en una iglesia legalista donde te impone ese tipo de cosas, pues te andas escondiendo que no te vean. En el sentido de que, híjole, si el pastor ahorita me ve que, por decir que mi coche es rojo y él predicó ahorita que el coche rojo es del diablo, pues ¿qué vas a hacer? Pues nunca lo sacas. Y no tienes paz. Y cuando andas en tu coche, ¿vas con paz? No. Vas así como que, ay, nada más que no me vea el pastor, que si no te va a condenar. ¿No? Casi. ¿Verdad? El reino de los cielos no es eso. O sea, eso no se reduce al cristianismo. El cristianismo es mucho más que eso. Y gozo, número 3, gozo. ¿Qué significa? Que no afecta la unidad.
que no afecta a la unidad, sino que se halla en una armonía, porque es el Espíritu Santo quien nos une. Recuerden que gozo no es la ausencia de problemas, ni gozo es que siempre me esté riendo, sino gozo tiene que ver con entender el propósito de Dios. Tiene que ver que aunque somos personas completamente distintas, tal vez con costumbres distintas, con una cultura distinta, con pensamientos distintos respecto a ciertos temas, con respecto a Cristo y al reino de Dios, tenemos una misma meta. Ese es el gozo. Que a pesar sí de mis diferencias, a lo mejor yo a lo mejor no nada más terminé la primaria o no sé ni leer, pero sé que en la iglesia yo soy parte de algo. Entonces, ser cristiano es mucho más que no comer algo, o sí comerlo, o asistir al cine, o no asistir. Es mucho más que ello, es ser imitador de Cristo. ¿En qué? En su carácter y enseñanzas. Eso es ser cristiano. Por eso dijo Cristo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. ¿Cómo reflejamos la luz de Cristo? Razonando de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Tenemos nosotros que ser un pueblo entendido y sabio en la palabra de Dios y razonar de acuerdo a las Escrituras. Eso es muy importante. El mundo tiene su manera de razonar las cosas, y siempre para el mundo la manera de razonarlas así es la correcta, pero no siempre es así. Tú tienes que razonar de acuerdo a las Escrituras y sacar y empezar a ver las cosas de acuerdo a las Escrituras, y eso es muy importante que lo logres. Eso es ser cristiano. Entonces vamos a empezar a ver este pasaje, 1 Tesalonicenses 1:6, vamos a estudiar estos versos. 1 Tesalonicenses 1:6. Regresamos ahí. Dice: y vosotros, 1 Tesalonicenses 1:6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí la palabra imitador viene de una palabra griega mimetes. Dice mimetes. Esa es la palabra griega, mimetes, y significa un imitador, y en estos casos, juntamente en los tiempos continuos, significa alguien que se ha convertido y que continúa en ese camino diligentemente. O sea, que tú estabas en un punto haciendo unas cosas y de repente cambias a otro punto, te comportas de otra manera, pero no solamente eso, sino que ahora continúas en ese camino esforzándote. De esta palabra, mimetes, viene una palabra que conocemos ya castellana, y es mimo. ¿Qué cosa es un mimo? Bueno, ¿qué es un mimo? Los mimos son actores teatrales que se expresan a través de los gestos, acompañados de movimientos corporales que llevan a la audiencia a la fantasía. ¿Saben qué es un mimo? Aquello lo identificamos más que se pintan la cara, que no es un payaso, sino es un mimo que no habla, sino que se expresa a través de señas y de gestos. Si está cargando algo pesado, hace un gesto así como que está esforzándose, no está cargando nada, pero hace un gesto de tal manera que tú lo ves y dices, está cargando algo pesado porque hace este gesto con la cara y toda la cosa. Eso es un mimo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra griega mimetes? Quiere decir que el cristiano ya no es parte de este mundo. Por lo tanto, tiene una forma singular de llevar su vida. El cristiano tiene una forma singular de llevar su vida. Y esto hace que la gente, que es nuestra audiencia, se imagine algo. Entonces, ¿qué es ser imitador?
es que ahora la vida cristiana tiene una forma singular de llevarse. Y la audiencia, que es el mundo, nos ve y se imagina qué es lo que te pasa. Algunos para mal, otros para bien. Algunos para mal dirán que eres hipócrita. Y dirán que pues, es caso de un mes, un año. Vas a ver que después ya se regresa. Ahora, veamos lo que dice Pablo, que fueron imitadores de ambos, de él y del Señor. Ahora, ¿imitadores en qué? ¿En cómo se vestía Pablo? O sea, Pablo se vestía con una túnica roja y ahora todos somos de rojo. No se refiere a eso. ¿Se refiere a que si Pablo comía legumbres, todos comían legumbres? No se refiere a eso. Entonces, ¿imitadores en qué? Vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a sacar 2 puntos acá, que hay que ser imitadores también nosotros. Hechos capítulo 4, verso 1. Vamos a ver esto de cómo es ser imitadores de qué. Entonces nosotros somos como un mimo. La gente tal vez sí escucha lo que cantamos aquí, hermanos. Y créanme que sí lo escucha. Porque la gente sí sabe que aquí hay una iglesia. La gente de alrededor lo sabe, ¿eh? Pero la gente está viendo más cómo es nuestra vida. Y hay gente, ya sea tu familia, tus vecinos, la gente en otro negocio. Voy a decir, a una hermana me contó que llegó a un negocio y le dijo, creo que era un negocio de globos. Le dijo, por favor, ¿me puede inflar este globo? ¿Sabes qué le dijo la señora? Le dijo, es la primera vez que, o ya tenía mucho tiempo que no me decían por favor. Porque aquí llega la gente y dice, pues inflémelo. Eso es su trabajo, para eso le pago. O sea, el mundo ya tiene una manera como de comportarse. Pero el cristiano debe tener una manera marcada, otra manera de cómo se lleva a él su vida. No en la perfección, sino en una vida donde él quiere agradar a Dios. Hechos capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues lo que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, ¿qué vieron? ¿Su ropa? ¿Vieron cómo estaban vestidos y comprendieron que eran cristianos? No. ¿Vieron dónde vivían Pedro y Juan, que vivían allá en las lomas y comprendieron que eran cristianos? No. Dice que viendo el denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, ¿de dónde eran Pedro y Juan? Eran pescadores. Eran del mercado, no eran una gente refinada, no era una gente que había estudiado en una escuela rabínica, no eran ese tipo de personas. Eran personas del vulgo, gente común, que no estudió para ser rabino. Entonces, lo que les impresionaba era que Pedro y Juan hablaban de una manera de que conocían perfectamente la palabra y conocían perfectamente la profecía. Entonces, se impresionó diciendo, ¿de dónde sacan estas palabras estos hombres si no son
no son gente estudiada como nosotros. Lo dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por cómo hablaban. Entonces, la primera cosa de la que debemos ser imitadores, y de la que los tesalonicenses eran imitadores de Pablo, en que predicaban. Debemos ser imitadores de Pablo y de Cristo en predicar. Tenemos que predicar, hermanos, la palabra de Dios. En eso debemos ser imitadores. O sea, no estamos hablando de cosas externas, o sea, de que no, pues, ¿cómo se vestiría Jesús? Mira, cuando tú entiendas la doctrina de Cristo y entiendas la palabra de Dios, tú mismo te vas a dar cuenta de que cierta vestimenta no es adecuada para ti. Te vas a dar cuenta. O sea, no va a ser necesario que yo llegue y te diga, hermana, pues vístete decorosamente, ¿no? Pero como ella no entiende qué es el decoro, y mucho menos no sabe dónde está ese versículo, pues como que empieza una retativa, ¿no? Pues quién es usted, y esto y el otro, ¿no? Pero cuando tú entiendes el Evangelio, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que pues, no van contigo. Te empiezas a dar cuenta que así es, que no van contigo. Que tú dices, esto no es para mí. Y te dice el mundo, no, pero ¿cómo es posible? Esto es lo de hoy. Esta es la moda. Esto es lo que toda la chaviza hace. Bueno, sí, todos. Pero eso no quiere decir que porque todos lo estén haciendo, eso es lo correcto. ¿Quién te hace entender eso? La palabra. Por eso la palabra es muy importante, hermanos, porque la palabra renueva tu mente. Entonces te empiezas a dar cuenta y empiezas a razonar de otra manera. Y empiezas a visualizar las cosas de otra manera. Por eso necesitamos la palabra, hermanos. Y entonces la gente, al ver tu denuedo, al ver cómo razonas y al ver cómo hablas, se va a maravillar porque va a decir, ay, ¿qué esta mujer que es pastora o qué es? ¿O es arzobispa? ¿O te fuiste a un seminario? ¿Qué pasó? Van a pensar eso. Pero no. Simplemente que es la palabra de Dios que actúa dentro de ti. ¿Por qué? Porque la tienes bien entendida. Entonces aquí no es de que no, pastor, pues yo no puedo porque pues yo ni la primaria acabé, o sea, ¿cómo cree? Tienes el Espíritu Santo. Obviamente sí se requiere esfuerzo, es obvio que sí. Se requiere disciplina, sí. Pero al final eso va a tener un resultado a ti. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué pasa cuando empiezas a imitar a Cristo, predicando o hablando de Dios? Te empiezan a amenazar. ¿No? A mí no me vengas con tus cuentos. Es más, hijo, si no vas a venir con tus rollos aquí a mi casa, es más, ni vengas. No vengas. O tus hijos, ¿no? Ay, papá, otra vez, por eso no me gusta venir contigo. O sea, yo vengo en son de buen son, de paz, de verte a ti, y me sales con que la Biblia, que la iglesia, ya chole, ¿no? Ya. O sea, yo no creo en eso. Yo soy, no sé, ateo, lo que tú quieras. A mí no me hables de eso. Te empiezan a amenazar. ¿No? Porque si tú me sigues hablando, yo no vengo a verte. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando empiezan ese tipo de cosas, te voy a decir algo, vas en buen camino. Porque nosotros esperamos que al hacer esto como que nos vaya mejor, como que las cosas caminen bien, y no. Muchas veces pasa lo contrario, te amenazan, te dicen que no hables, te amenazan que te van a correr, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes un patrón y tú le empiezas a decir a tu patrón, oye patrón, es que usted tú no debe hacerlo porque es que a Dios no le agrada.
Ay, no. Dios es mi compadre. Dios es mi cuate. Él sabe que necesitamos. Y además tú de ahí comes. No, perdóname, pero el que me da es Dios. Pero yo ya cumplí con decirle. No, mira, si tú sigues con eso, mira, mejor vele pensando dónde vas a trabajar. Porque aquí o le entras o le entras. Entonces, y llamándolos, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra vez, ¿verdad? Dejar de decir. ¿Qué imitaban los tesalonicenses? La predicación. El que Pablo predicó en Tesalónica, pero no estuvo mucho tiempo allí. Pero ahora los tesalonicenses imitaban a Pablo. ¿Cómo? Enseñando y predicando como Pablo les predicó a ellos. Ellos entonces, versículo 21, les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esa es la segunda cosa. Hay dos cosas que debemos imitar aquí. Primeramente, predicar. Y número dos, lo que hacemos. Y no me refiero a campañas, y no me refiero a cosas que muchas veces de que no, pues que nos vean que estamos dando sándwiches. Hermanos, yo tengo mucho conflicto en ese tipo de cosas. Yo en lo personal. No con repartir sándwiches, no tengo conflicto con eso. Porque en algún modo, si Dios no lo pone en nuestro corazón, está bien hacerlo. Con lo que yo tengo conflicto es con subirlo a las redes sociales. Eso es con lo que yo tengo conflicto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual lo subes? Pues para que vean que trabajamos. ¿Quiénes? No, pues que vean que que ven los de afuera, que aquí sí hay el amor. Pues ¿no crees que eso es muy ambiguo? O sea, ¿el amor es dar un sándwich o dar una torta? ¿Eso es el amor? ¿No dijo Cristo que si me amáis, guardad mis mandamientos? O sea, hermanos, yo por eso tengo conflicto con eso. Porque las redes sociales se han prestado para que la iglesia sea alabada por el mundo y no por Dios. Y eso es algo que debemos de estar pensando. Cristo dijo que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. Y nosotros hacemos algo, está bien, lo hacemos. Pero este tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dijo Pablo: y yo cuando estuve entre vosotros, le dijo a Corintios, yo no quise saber nada sino de Cristo y de este crucificado. A la gente no le importa, la verdad, a la gente no le importa si la iglesia reparte o no reparte sándwiches, o si reparte o no reparte volantes. Al mundo no le importa. Porque el mundo tiene un concepto errado de lo que es el cristiano. Tiene un concepto errado. Y más nosotros alimentamos eso cuando ponemos cosas que no tienen nada que ver. Si tú buscas, por decir, vamos a poner un ejemplo. Si tú buscas en el internet, ya sea en las redes sociales o en Google, buscas iglesia cristiana, ¿qué esperas encontrar? ¿Cuál es la primera imagen que tú entras a la página web o entras a su página de Facebook? ¿Qué esperas encontrar allí? Yo te diré en lo personal. Yo espero encontrar enseñanzas bíblicas. Alabanzas, tal vez, también. Yo espero encontrar eso. ¿Tú piensas que tú esperas encontrar a gente que está sonriendo y que está entregando un aguinaldo? Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, ¿por qué lo subes ahí? ¿Ustedes han leído un milagro que Jesús hizo en Marcos capítulo 1 con un hombre que era leproso?
y que llegó el leproso con Jesús y le dijo, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y le dijo Jesús, quiero, sé limpio. Y dice que al instante se sanó. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¡Ay! Yo me imagino al leproso, Cristo, vente para acá, vente, vamos a tomar una selfie, me sanó. ¿Tú piensas que Jesús haría eso? O sea, entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Queremos ser más influencers que predicadores? Hay una frase por ahí que surgió, de ahí de Estados Unidos, dice, que tu conducta sea algo donde tú no necesitas hablar. Y parece muy bíblico. Que tu conducta sea algo donde tú no necesites hablar, o sea, que tú no necesites predicar, que tu conducta hable por ti. Es una mitad verdad. Porque la Biblia dice en Corintios que Dios eligió salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces, sí, los hechos tienen que ver, sí tienen que ver. Pero primero tiene que venir la predicación del Evangelio. La gente no se salvó con Jesús por los milagros, el cual hizo muchos. Se salvó por la predicación del Evangelio. Y estas cosas seguirán a los que creyeren. ¿En qué? En la predicación del Evangelio. Entonces, ese pensamiento de que, bueno, que nos tomen fotos haciendo trabajo social, no estoy diciendo que el trabajo social sea malo. Lo que estoy diciendo es que si tú piensas que eso es ser cristiano, pues entonces también los de la UNICEF son cristianos. Y también los de la Asociación Santa Cayetana, que también hacen lo mismo, son cristianos. ¿Te das cuenta que hemos reducido el cristianismo a una ayuda social? A una ayuda social. Entonces, hermanos, retomando el pasaje, ¿de qué se dieron cuenta? ¿De que su ropa era Calvin Klein? Híjole, la ropa de Pedro es Calvin Klein. La ropa de Pedro es Puma. No, sí, es cristiano este hombre, porque trae un traje Adidas. ¿Será? No, hermanos. ¿Por qué se dieron cuenta que andaban con Jesús? Por lo que predicaban. ¿Por qué se va a dar cuenta la gente que eres cristiano? ¿Por cómo razonas? ¿Por cómo razonas? Oye, a ti te manda tu mujer, ¿verdad? No, ¿por qué? No, pues nada más veo que ella te dice, oye, necesito esto, pasas por esto allá en la calle. Sí, amor, sí, voy por ahí. No. ¿Es que tú eres el mandadero o qué? No. Pero tú eres un mandilón, ¿verdad? O pasa el hombre por chocolates, ¿no? Ese día. O sea, no te hace un día especial para llevarle chocolates a tu esposa, unas rosas. Ahora, ¿por qué llevas rosas? Pues, le quiero llevar algo a mi esposa. ¿Cómo te trae aquí, verdad? Te trae aquí, ¿verdad? Sí, me trae aquí. Pero te das cuenta, esa manera, el hombre del mundo no la entiende. No la entiende y la ve como algo malo. Lo ve como algo malo. El punto es que tú no te dejes convencer. Hay una mujer en el internet que sube videos de cocina. Cocina muy bien y es de la parte de Oaxaca, creo que de Oaxaca o de Chiapas, y vive ahora en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí sube sus videos de cómo cocina y toda la cosa. Y ¿sabes por qué más la critican? Lo que más la critican es porque ella dice, en sus videos siempre dice, hoy en día a mi esposo lo voy a cocinar este platillo, así que vamos a ir al supermercado y vamos a comprar esto para que mi esposo cuando llegue coma. Y todos, no, la esclavitud, ¿cómo crees?
tú, mujer, no eres para la cocina, tú tienes que ser empresaria, y la critican. Y esta mujer, ¿sabes qué lo que dijo? Les dijo, miren, mi esposo va a trabajar. ¿Qué es lo que menos yo puedo hacer? Pues esperarlo con comida. Pero si tú dices ese razonamiento, no, se te echan encima. Que tú eres una esclava, no eres libre, mente cerrada, mujer aprisionada, de seguro te maltrata, ¿verdad? Porque te trae aquí cortita y toda la cosa. ¿Te das cuenta? El punto es que vamos a recibir ataques. Al razonar como la palabra de Dios, vamos a recibir esos ataques. La cuestión es que pues, tú no te doblegues. Que a ti no te convenzan, sino que tengas bien en claro la palabra de Dios. Y entonces actúas como tal. Ahí viene el actuar. Primero se predica, que lo tengas bien entendido. Y después viene el actuar. No puedes vivir de una manera que no entiendes. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran de Jesús? Por lo que predicaban. Y estas cosas seguirán a los que creen. Entonces, ¿por qué surgen estas preguntas? Por las acciones que hacemos. En el caso de Cristo, cuando le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas, era porque limpió el templo y diciendo, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. En el caso de los apóstoles, fue porque el Espíritu Santo a través de ellos sanó un cojo. Entonces, dos cosas importantes, lo que hablamos y lo que hacemos. Son cosas muy importantes que muestran al público, en este caso, el mundo, lo que en realidad somos. Y el mundo por estas dos cosas se preguntará, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué actúas de esta manera en esta situación? O sea, una de las cosas puntuales, hermanos, donde la gente espera ver que tú te derrumbes, es la muerte de un ser querido. El mundo espera ver que tú te derrumbes. Y que tú empieces a botar todas las cazuelas, y que la vida no vale nada, y tu casa ya está hecho un muladar, ¿verdad? Y ahí nadie come, todos se alimentan de maruchan y toda la cosa, ¿verdad? La gente espera eso. Pero cuando ven en ti un actuar distinto, ellos se preguntan, ¿qué tiene él que no tengo yo? Y la respuesta es Cristo. Cuando tú respondes, entonces esa predicación en Cristo empieza a ser algo que detona. Seguimos allí, 1 Tesalonicenses 1:6. Dice ahí, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, cuando estas dos cosas, predicar y hacer, están en nosotros, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues muchas veces pensamos que va a traer cosas buenas, pero no es así. A veces trae persecución, ya sea física o en palabras. Cualquiera de las dos, ya sea física o en palabras, va a venir. Hermano, entonces si sufrimos es porque ven en nosotros esto de la predicación y el actuar y vamos por buen camino. Entonces sigue diciendo el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto nos dice que el mensaje había llegado hasta esos lugares. Recordemos que Pablo, por si no viajó a Colosas, la iglesia de Colosenses, Pablo nunca la conoció. No viajó hasta allá. Simplemente la iglesia de Colosas fue fundada por un discípulo de Pablo llamado Epafras. Y Pablo escribió a esta iglesia, pero nunca la conoció. ¿Qué quiere decir? Que el ejemplo que seguían de Pablo de predicar llegó hasta lugares donde Pablo físicamente nunca llegó. Entonces, aunque los tesalonicenses eran nuevos, dieron un buen ejemplo que animó a las congregaciones que escuchaban la predicación y que veían la forma de actuar de los tesalonicenses. Entonces, hermanos, las iglesias nunca deben de competir entre sí a la manera del mundo. O sea, nosotros no estamos en competencia con nadie. Que con la de acá a la vuelta, con la de acá enfrente, o con la católica, no estamos en competencia con nadie.
sino que estamos para ¿qué? Estimularnos al amor. O sea, yo conozco muchos hermanos que no son de aquí. Y sin embargo, cuando compaginamos es lo mismo, de que Cristo, de que esto, bueno, hay cosas en cosas secundarias que no compaginamos. Y pero eso no quiere decir que no sea cristiano. O sea, ¿tú has conocido así creyentes que pues, tienen cosas que no compartimos nosotros? O sea, como que por si algunos utilizan el velo, otros a lo mejor dicen que la alabanza se toca sin instrumentos electrónicos, que solamente con órgano. Sí, hay gente cristiana así, y no por eso no son cristianos. Entonces vamos a analizar el último verso, versículo número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí la palabra divulgada, es la palabra griega exegeomai, así se exegeomai con X, exegeomai, y significa hacer eco. ¿Sabes qué es el eco? Cuando estás en un lugar muy abierto, ¿por qué se hace eco cuando se hace eco cuando no hay gente? Y tú llegas a un lugar abierto y hablas, se hace un eco. Porque la onda de sonido, cuando llega al muro, rebota. Pero al haber más gente, obviamente esa onda va perdiendo fuerza. Cuando no hay gente, la onda va normal, rebota y regresa, y eso es un eco. ¿Okay? Y obviamente, entre más lejos esté el muro, por eso ustedes ven que cuando hay música, hay muros especiales atrás donde hacen que el sonido no rebote. Y ya se le pone ciertos materiales a ese muro. Pero en otra palabra, la palabra exegeomai también significa sonar como trompeta. ¿Qué significa? Sonar como trompeta. Luego aquí el pastor les dice, le estoy tocando la trompeta. ¿Qué quiere decir? Predicar. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Bueno, la ciudad tenía un común denominador, como lo estudiamos la primera enseñanza. O sea, la ciudad se comportaba de cierta manera, los habitantes de esa ciudad se comportaban de cierta manera. Pero los cristianos de Tesalónica empezaban a comportarse de otra manera. Y hermanos, se escucha sencillo, pero no es algo sencillo, porque es más fácil estar a favor de la corriente que ir en contra de la corriente. Vamos a ver un ejemplo para irnos por la parte final. Marcos capítulo 5, verso 1. Y nuevamente en este pasaje vamos a escuchar nuevamente, vamos a ver nuevamente esos dos elementos, predicar y actuar. Son las dos cosas que debemos imitar. Eso es vivir en Cristo, hermanos. Vivir en Cristo es que yo predico, o sea, no significa que predico de que hacen ahorita lo mismo que yo, no. Predicar muchas veces significa que tú estás con un grupo de personas, ya sea del Megagel o del OmniLife o del Zumba. Y en esas bolitas, en esos grupos, ellos empiezan a vertir sus pensamientos. Ellos empiezan a vertir sus pensamientos de que, no, pues fíjate que no, pues yo hice esto con mi dinero, no, oye, se van a ir de vacaciones, no, sí, esto y el otro, lo demás allá, o no, ¿tú por qué tuviste muchos hijos? Y ellos vierten su pensamiento, y el otro no quiere tener hijos y también vierte su pensamiento, y tú vas empezando a ver que cada quien piensa de una manera, pero todos compaginan en algo, que todos llegan al pecado. Que todos nada más piensan en sí mismos. Ese es el punto común denominador del mundo. Cuando tú ves que el mundo habla, date cuenta que siempre el punto es que él sea feliz. Él habla y dice, es que yo hice esto porque yo debo ser feliz. Eso es egoísmo. El cristiano no puede ser así. Porque el amor de Cristo no es un amor egoísta, es un amor sacrificial. O sea, es muy distinto.
Pues no, ¿qué vas a llegar a hacer a tu casa? No, pues la verdad voy a, no sé, si es una hermana, voy a llegar a preparar la comida para mi esposo. Ay, ¿tú todavía eres de esas? De las que no, pues por eso tiene manos él. Por eso no, o sea, ¿y cuándo se va a cocinar él? O sea, empiezan pensamientos así, que te empiezan a bombardear, Y ahí es donde se debe predicar. ¿Qué es predicar? Tú te das cuenta que el común denominador de esas personas es que piensan de esa manera, pero viven de una manera miserable. Y ahí es donde debemos predicar, decirle, oye, mira, está bien, si tú quieres vivir de esa manera, está bien, pero yo sí quiero bendición para mi vida. Ah, ¿cuál bendición? Si el infierno está aquí, el cielo está aquí, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? Se empiezan a ellos como que a decirte sus rollos. Pero ahí es el momento de predicar. O sea, no es necesario que tú tengas una Biblia y aquí te va, abre Macabeos tal lugar, no, o sea, sino que predicar es que en ese momento requieren ellos escuchar palabras de sabiduría. Entonces dice ahí, viniendo al otro lado del mar, Marcos capítulo 5, versículo 1, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Vamos a ponerlo así. Esto es literal, pero lo vamos a imaginar así, o lo vamos a poner así. ¿Dónde vivía? En los sepulcros. Dijo Cristo una vez, le dijo, Jesús, te voy a seguir, pero deja que entierre primero a mi Padre. Y le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La gente con la cual salimos y tú vas a tu negocio, vas a tu casa, vas a comer, vas al parque, no lo sé, te vas a encontrar con puro muerto. Que no pueden ser atados ni con cadenas, es decir, que hay gente que pues sí tiene un espíritu de alcoholismo y ha tratado de encadenarlo. No puede. Y llegan contigo y tú le dices, oye, pero ¿por qué bebes mucho? No, es que me abandonaron de chiquito. Me abandonaron. Y tengo un profundo resentimiento. Y tú le dices, ajá, ¿y el que bebas va a cambiar algo? El que tú bebas va a hacer que tus padres, donde quiera que estén, sufran más. Viene de los sepulcros, viene de un lugar donde la muerte reina. Dice ahí, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, o sea, ya se metió a Alcohólicos Anónimos, pero no puede. Ya se metió a Neuróticos Anónimos, pero no puede. Ya se metió a la metafísica y no puede. ¿No? Hombres o mujeres que quieren la felicidad, dicen, no es que no encuentro la felicidad, ya se juntó como 5 o 6 veces y no la ha encontrado. Dice, más las cadenas habían sido hechas pedazos, todas esas relaciones que tuvo, lo hicieron a él pedazos. Está súper herido, súper herida, él o ella ya no creen en nadie, ya hasta piensan que ya ni son hombres ni son mujeres, ¿verdad? Ya no saben ni qué son. Tantas cadenas que han roto, tantas cosas que ya no saben ni quién son. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. ¿Cómo hiriéndose con piedras? Pues pone ahí la de Pedro Infante, después pone la de Pesado, y se hiere él mismo, ¿no? Ah, no, sí, ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, porque no te creo nada, ¿no? Y el otro, y la mujer, ay no, él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. O sea, ahí se está hiriendo, ¿ah? Se está hiriendo. Y de día y de noche, ahí se está hiriendo y dando voces, ay no, donde quiera que estés, ojalá te vaya bien, pero en el infierno y no sé qué tanto, ojalá donde estés, ¿no? De día y de noche. Y dice versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿No? Esto pasa mucho cuando llegas a casa de tus papás, y pues si es el cumpleaños de la mamá o del papá, y se juntan los hermanos, y te ven a ti, y saben que tú eres cristiana, o saben que tú eres cristiano, y te congregas, y luego van contigo: ¿qué tienes aquí? Ah, ya me vienes a hablar de Cristo. A ver, otra vez, a ver. Si estamos chupando en paz, dicen, no, estamos chupando en paz. Y ya vienes aquí a decirme que no, que la Biblia, que no, que yo esto, que no puedo vivir de esta manera. Velo, así está. Entonces le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, decía el versículo 8. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Debemos, hermanos, entender que cuando lleguen esas personas con esos pensamientos, ellos van a entender que su lugar no es en el orden, es en el desorden. Por eso querían, ¿por qué no dijeron: envíanos a otras personas? No dijeron, sácanos, pero envíanos a otra persona. ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué dijeron con los cerdos? Porque los cerdos es un símbolo de lo inmundo, hermanos. Cuando la gente viene y te presenta sus pensamientos y tú los contrarrestas con la palabra de Dios, una de las cosas que van a entender es que sus razonamientos son tan bajos que no saben a dónde ir. Se van a dar cuenta que sus razonamientos son tan miserables que ellos se creían tan inteligentes, pero cuando tú los confrontas con la palabra, se van a dar cuenta que sus razonamientos, perdónenme así por decirlo así, pero son como los cerdos. O sea, razonan de una manera tan baja, tan animal. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal tuvieron miedo. Sentado, vestido, y en su juicio cabal quiere decir que una de las cosas que hace la palabra es empezar a poner orden en tu vida, y eso se empieza desde el corazón. Mucha gente cambia por fuera, pero por dentro está hecho un desastre. La santidad empieza por dentro, el orden empieza en el corazón y de ahí se refleja hacia afuera. Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, al que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. No dijo: vete a tu casa y diles que tú vistes Calvin Klein. No les dijo eso. Le dijo: vete y cuéntales, predica. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Ahora compórtate como lo que Dios ha hecho contigo. Ahora estás en tu juicio cabal, compórtate así. Otra vez, esas dos cosas. Vivir en Cristo significa predicar y actuar. Esas son las dos cosas que son vivir en Cristo. No tiene que ver con que si ves la tele o no, si vas al cine o no, si comes esto o no, si viajas mucho o no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender el Evangelio. Y si entiendes el Evangelio, lo predicas y lo vives. Y se fue y comenzó ¿a qué? A publicar, otra vez, predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué? ¿Por qué se maravillaban?
por quién era. Y segundo, por cómo se comportaba. Ya no se comportaba como aquel que aullaba allí por los montes. Ya no. ¿Qué? ¿Ya no te gustan las de el Chente Fernández? ¿Ya no te gustan? Ah, sí. No, pero antes hasta sacabas el tequila y por ella y brindo y no sé qué tanta cosa. No, sí, o sea, sí me gustan, pero pues, ya, o sea, como dicen, no, ya lo superé, ya. No, ya lo superé. No, pero la gente se empieza a dar cuenta de que esa herida que tenías, ya no más. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para sanar eso? Porque hay gente, hermanos, que así vive toda su vida. ¿Cómo le hiciste? Y allí viene la predicación. Predicar y actuar son cosas que se muestran en las Escrituras y que necesitamos para de verdad demostrar que somos cristianos. Y algo muy importante que claramente que debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos va a dar el poder para hacer estas dos cosas. No estamos solos. O sea, no es en tus fuerzas. El Espíritu Santo te va a dar el entendimiento y te va a dar la fuerza para actuar y para predicar lo que es el Evangelio. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos. Eso es vivir en Cristo. Vivir en Cristo no tiene que ver con que si haces lo que yo te digo o no. Pues obviamente, si tú tienes que analizar, si yo te digo algo y está conforme a las Escrituras, tú debes vivir así o tú debes hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así pone la bendición. Recuerden que la bendición viene de una manera horizontal, en el sentido de que Dios ha puesto autoridades y la autoridad y la bendición baja a través de la autoridad. Cuando queremos estar fuera de la autoridad, entonces la bendición te va a llegar a cuentagotas. Así funciona, no lo digo yo, así lo dice la Biblia. Por eso muchos, si el hijo que se revela la autoridad, por eso sí, o sea, Dios no lo deja, porque hay bendiciones que son la gracia común. ¿Qué es gracia común? Que Dios saca el sol para buenos y para malos, que Dios hace llover para buenos, eso es gracia común. Pero hay bendiciones que son especiales y que solamente van a llegar por el orden y por la obediencia, solamente así. O sea, hay bendiciones que mucha gente no alcanza. ¿Por qué? Pues porque no obedece. Hay bendiciones que es para todos. Todos hoy, hasta el Chapo Guzmán hoy va a comer, hasta el Mocha Orejas, el Mataviejitas va a comer hoy. Eso es una gracia común. Pero hay gracia especial que solamente le van a llegar a aquellos que viven conforme a lo que Dios les pide. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.